a todos y todas. Soy Amalia Vergara Lizardo y mi exposición aborda la construcción del sistema educativo argentino desde la pirámide jurídica. Para esto realizo un rápido recorrido por la historia de la legislación argentina, destacando la importancia de los acuerdos de los organismos internacionales, para finalizar con una mirada del proyecto educativo que nos convoca. Antes de abordar el tema en cuestión, quiero primeramente agradecer al señor gobernador Rodolfo Suárez, al director general de escuelas, licenciado José Tomás, y al equipo organizador de este congreso pedagógico por la posibilidad que nos dan de participar. En segundo lugar, quiero decirles que he realizado algunas operaciones matemáticas y obtuve los minutos que transcurrieron desde el 1 de mayo de 1853 hasta nuestros días, que son aproximadamente 91.015.960. Yo ahora dispongo solamente de 40 minutos. Pido disculpas por las ausencias u omisiones y por tan apretado recorte y edición que hice. En tercer lugar, hablando del COVID-19, no es la primera vez que la sociedad se encuentra en una emergencia como la que estamos viviendo. En los años 1867 y 1868, siendo presidente Bartolomé Mitre, en la ciudad de Buenos Aires se produce una terrible epidemia de cólera. En 1871 ocurre la peste o fiebre amarilla en la presidencia de Sarmiento. Y en 1886, un brote de cólera que no fue el único en la provincia de Mendoza. Y aprovecho para decirles que en YouTube existe un video que se llama Mendoza y sus acequias, el profesor virtual, que los invito a que lo vean. El Carlos Malbrán, y aún sin doctorarse, fue enviado en aquella oportunidad por el gobierno nacional para ayudar a combatir el brote de cólera en Mendoza y estudiar la enfermedad. Después, con el estudio que él hizo acá, hizo su tesis y se doctoró. Esta peste en Mendoza se propagó por las acequias que bordeaban los frentes de las casas. Otra peste, la peste bubónica o peste negra, llegó a la Argentina en enero de 1900. El presidente era Julio Argentino Roca. Y en 1901, el doctor Carlos Malbrán, en ese entonces senador nacional por Catamarca y presidente del Departamento Nacional de Higiene, concibió el proyecto de crear un instituto de bacteriología pensando no solo para impulsar la cultura científica del país, sino para ser un centro de elaboración de sueros, vacunas y productos biológicos, para el diagnóstico, el tratamiento y la profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas. Recomiendo en esta época de Netflix ver la serie La Catedral del Mar, que se desarrolla en el siglo XIV en España, con escenas muy escabrosas. Está muy bien ambientada. En 1918, al finalizar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, llega la gripe española a Buenos Aires. En 1956, una epidemia de poliomielitis también afectó a los niños y el contagio se realiza de persona a persona. El virus puede estar presente en la materia fecal, en el agua o en los alimentos. Luego de alojarse en el intestino, ataca el sistema nervioso, pudiendo causar la muerte, parálisis o dejar otro tipo de secuelas motrices. En 2009, la pandemia de la gripe H1N1, también llamada gripe porcina. Estos sucesos tuvieron consecuencias devastadoras, estos y otros que ocurrieron, por supuesto, tanto para la salud pública como para el sistema educativo y la economía, entre otros aspectos,
como ocurre con la pandemia que actualmente estamos viviendo. Esta pandemia del COVID-19 nos llevó a ingresar al mundo virtual de forma intempestiva. ¿Presencialidad o virtualidad? El gran dilema. Dice Emilio Tenti, la escuela como institución existe en los edificios y reglamentos, pero también existe en la conciencia de los maestros, directivos escolares, alumnos, familias. Entonces, lo que se ha relativizado y hasta volatilizado es parte de la dimensión material de la escuela, pero la misma sigue viviendo en la subjetividad de los actores escolares. Y sigue diciendo Tenti, el pasado volverá como resultado de una reconstrucción y restauración de los equilibrios perdidos durante la emergencia. El pasado volverá indefectiblemente, cargado de esperanzas y futuro. Decimos que en la escuela también existen las normas y reglamentos. La pandemia puso alguna de ellas en suspenso y obligado al nacimiento de otras. A continuación ingresaremos a un rápido recorrido por la legislación del sistema educativo argentino. Y para ello, decimos, la ley como instancia fundadora de ciudadanía y promotora del bien común, garante de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Es un principio propio del liberalismo y la democracia. Deja de existir con los sistemas autoritarios. La igualdad ante la ley es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento jurídico. La educación inclusiva ha irrumpido en el ámbito mundial como respuesta trascendental de todos los que anhelan una sociedad diferente, inclusiva y participativa. Ello ha generado una respuesta jurídica desde las instituciones multilaterales del sistema de Naciones Unidas. La exclusión social de millones de niños y niñas origina la exclusión educativa. El análisis desde la perspectiva jurídica proporciona un acercamiento a la concepción de los derechos humanos y particulariza el derecho a la educación y a las políticas públicas nacionales que lo garantizan. La pirámide jurídica está integrada por diversas normas que se ordenan jerárquicamente. En el vértice superior, es decir, en la parte superior, está la Constitución Nacional como norma suprema y los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el segundo nivel, luego están los tratados y concordatos. En el tercer nivel, las leyes dictadas por el Congreso de la Nación. En el cuarto, la Constitución provincial. Y así sucesivamente, la pirámide se ensancha su base con todas las normas, decretos, reglamentos, inclusive las ordenanzas municipales. En este lugar quiero agradecer a la doctora Gabriela Ábalos por el gran aporte que me hizo en este tema como especialista en constitucionalidad. Recordemos que nuestra Constitución Nacional se sancionó el 1 de mayo de 1853 y que su última reforma fue en 1994. Yo quiero referirme a dos artículos, hacer mención al artículo 14, que es el que se refiere a los derechos que gozamos todos los ciudadanos, y al finalizar dice de enseñar y aprender. Y también al artículo 75, inciso 19, cuando determina que corresponde al Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación, con la promoción de los valores democráticos y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Ahora bien, la Constitución de la provincia de Mendoza fue la primera en sancionarse, y eso ocurrió en el año 1854.
tuvo varias reformas, la última en 1916. Y a esta Constitución me quiero referir en dos artículos. El artículo 211 se refiere a que la legislatura dictará leyes para organizar la enseñanza secundaria, superior, normal, industrial y universitaria. A esta después volveré a la universitaria. Y en el artículo 212 dice que las leyes se organicen y reglamenten la educación, que deberá sujetarse a las bases siguientes. La educación será laica, gratuita y obligatoria. Ahora, recorriendo esta historia, vamos a al hablar de educación, de alfabetización y de inclusión educativa, extraer al presente la figura y la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Para conocer mejor la personalidad, los sueños, las acciones y el legado de Sarmiento, tenemos que recordar el contexto mundial en el que nace y se proyecta. Me refiero a la etapa de la humanidad denominada modernidad. La modernidad se identificó con un modo de ser, en el cual la confianza en la ciencia, la razón, el progreso y la libertad del hombre fueron sus valores fundamentales. Esenciales fueron las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. También el periodo de la generación del 80. Esta etapa comprendida entre 1880 y 1916, es decir, 36 años. Conocido como el periodo de la oligarquía porteña. Es quizás el más significativo en el reordenamiento y transformación de la sociedad argentina. Una generación de ideas liberales, europeísta, culta, ansiosa por dejar atrás un pasado catalogado por algunos de sus ideólogos como bárbaro. Estaba constituida por un conjunto de no hombres que devotamente creían en el progreso. El proyecto de la modernidad fue la inspiración de nuestros próceres, dirigentes, políticos, intelectuales, presidentes, en el desafío de la construcción de la nación y su ordenamiento jurídico. También fue la matriz fundacional de nuestras instituciones escolares. Digamos que el proyecto de la modernidad en nuestro país ha quedado inconcluso. Como lo explico en mi libro titulado El derrumbe de la escuela pública, que se encuentra en PDF en el portal educativo de Mendoza y que ustedes lo puedan descargar. Podríamos haber sido un país moderno, desarrollado, del primer mundo, pero nos vimos avasallados por la posmodernidad, por las luchas ideológicas, las leyes del mercado, la revolución de las tecnologías informáticas y comunicacionales, donde una gran franja de la sociedad vive en la pobreza y en la indigencia. Mientras exista la pobreza, no podremos decir que aquel proyecto de los hombres del siglo XIX y primera mitad del siglo XX ha concluido. Pensemos que Sarmiento enarboló la lucha contra la ignorancia y el analfabetismo, haciendo de la República una escuela y de la civilización y la promesa de progreso. Fue el principal defensor de la educación pública en la Argentina del siglo XIX. En 1868 asume la presidencia. A los 6 meses de haber asumido, realiza el primer censo nacional. Cuando vio los resultados y el 87% de analfabetos, llamó a reunión a sus ministros y dijo: ante los primeros datos del censo voy a proclamar mi primer política de Estado por un siglo. Escuela, más escuelas. En su gestión de gobierno se construyeron 1.117 escuelas. Trajo 65 maestras de Estados Unidos y fundó el normalismo, 61 mujeres y 4 hombres. Fue designado superintendente del Consejo Nacional de Educación
en 1881, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, y en 1882, por iniciativa de Sarmiento, se organizó el Congreso Pedagógico Internacional. El objetivo del Congreso era que los resultados de su debate contribuyesen a echar las bases de una trascendental legislación educativa. Tras la celebración del primer Congreso Pedagógico Internacional, con fuerte debate en el Congreso Nacional y en la prensa, se impulsó la Ley de Educación Común. El 8 de julio de 1884 se aprobó la Ley 1420, la Ley de Educación Común, que fue la piedra basal del sistema educativo nacional. 13 años después, el 16 de enero de 1897, se sanciona en Mendoza la Ley número 37, que es equivalente a la 1420. El gobernador en ese entonces era don Francisco Moyano. Pero la Ley 1420 tenía vigencia solamente en los territorios dependientes del Estado Nacional, que eran Capital, Chaco y Patagonia. Por este motivo es que en el año 1905 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 4874, llamada Ley Laínez, que autorizaba al Estado Nacional a crear escuelas primarias nacionales en las provincias más necesitadas y de menos recursos. Recordemos que la Constitución Nacional determinaba que la educación primaria era responsabilidad de las provincias. Pasaron 70 años y en el año 1978, en el gobierno de facto de Videla, por decreto ley 21.809, se transfirieron a las provincias los establecimientos de enseñanza dependientes del Consejo Nacional de Educación, es decir, las escuelas primarias pasaron a las provincias. Fueron 70 años donde convivieron en todas las provincias escuelas primarias provinciales y escuelas primarias nacionales. En el año 1968, en el gobierno también de facto de Onganía, se suprime la formación de maestros normales nacionales en el nivel medio. Es decir, desaparece el título de maestra normal nacional. Acá una. Fueron 100 años de normalismo. La primera escuela normal creada por Sarmiento, recordemos que fue la de Paraná en 1870. En 1970 se crea el nivel terciario con los profesorados de enseñanza primaria, con un plan de estudio de 2 años. En Mendoza fue a partir de 1971. Es decir, que la formación docente del nivel primario pasó al nivel superior. Posteriormente, en este nivel se crean otras carreras docentes y técnicas. Actualmente son los IES, los Institutos de Educación Superior, donde las carreras docentes tienen una duración de 4 años. En 1984, coincidiendo con los 100 años de la Ley 1420, el presidente Raúl Alfonsín elevó un proyecto de ley para realizar un Congreso Pedagógico Nacional. El mismo finalizó en 1988 y sus conclusiones fueron las bases para la sanción de la Ley Federal, la Ley número 24.195. Esto ocurrió en abril de 1993. Promulgada la Ley Federal, en Mendoza se constituyó una comisión bicameral de educación y en julio del 2002 se sancionó la Ley 6.970 de educación provincial, actualmente vigente. Han pasado 18 años. En la presidencia del doctor Saúl Menem se sanciona y promulga la Ley 24.049 en diciembre de 1991. La misma faculta al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a partir del 1 de enero de 1992 a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos dependientes o administrados
en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, la ex-DINEM y ex-CONED. Lejos quedaron las escuelas normales, las escuelas de comercio, las escuelas industriales, los liceos de señorita y otras más. Porque todas las escuelas secundarias pasaron en la provincia de Mendoza a la órbita de la Dirección General de Escuelas. Y también lejos quedó una ley, que era el Estatuto Nacional, la 14.473, y antecedente fundamental, por eso la menciono, para la Ley Provincial 4.934. El estatuto nuestro del docente, sancionada en septiembre de 1984 cuando el doctor Felipe Javer era gobernador y promulgada a través del decreto reglamentario 313 en febrero de 1985 cuando el doctor Hugo Duch era director general de escuelas. Hago mención de otras normas legales que completan la pirámide jurídica esta en cuestión. En el año 2005 se sanciona y se promulga la ley 26.058 de educación técnico profesional. Y en el año 2006 también la ley 26.075 de financiamiento educativo. Por supuesto que no son las únicas normas, quedan muchas más. Pero quiero decir que en el año 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Educación Nacional, la 26.206, derogando la ley federal y dando otra organización y estructura al sistema educativo nacional. Han transcurrido 14 años y falta la ley análoga en nuestra provincia. Un párrafo aparte tiene el nivel superior universitario. La primera ley fue la Ley Avellaneda, sancionada en 1885, con el número 1597. En aquel entonces existían solamente dos universidades, la de Córdoba y la de Buenos Aires. Yo avanzo en el tiempo mucho y llego cuando en la presidencia del doctor Saúl Menem se sanciona y promulga la Ley de Educación Superior en julio de 1995. El número de la Ley de Educación Superior es el 24.521. En el año 2015 se sanciona y promulga la Ley 27.204 de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel superior. La misma modificó algunos artículos e incorporó bis en dos artículos de la Ley 24.521 y en concordancia con la Ley 26.206 sancionada en el 2006. Voy a hacer una rapidísima referencia a los organismos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1988. Yo era pequeñita, tenía 1 añito y ya me habían declarado mis derechos. Argentina suscribió desde ese mismo año a la Declaración Universal e incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Paso al año 1990, porque en ese año casi todos los países del mundo reunidos en Yontié, Tailandia, suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Han pasado 30 años, que su principal objetivo era la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje con 6 objetivos. Primero, atención y educación en la primera infancia. Segundo, enseñanza primaria universal. Tercero, competencias de jóvenes y adultos. 4, alfabetización de los adultos.
Quinto, paridad e igualdad de género. Y sexto, calidad de la educación. En el año 2000 se produce el Foro Mundial en Dakar, Senegal. En ese informe se acordó un marco de acción para el cumplimiento de las 6 metas de la educación para todos, porque se hacen declaraciones, se fijan metas, se hacen acuerdos, pero también se hace un seguimiento del cumplimiento y de las acciones que realiza cada país. El Foro Mundial sobre Educación, Declaración de Incheon, Corea del Sur, en mayo del 2015, hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, fue el objetivo del encuentro en esa oportunidad. Posteriormente, allí nomás, enseguida, 193 Estados miembros de la ONU en septiembre del 2015 aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York una agenda que lleva por título Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, que tenemos 10 años para el desarrollo sostenible. Y en esa agenda, el objetivo número 4 dice: garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Me voy a referir ahora a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nació el 30 de septiembre de 1961, con su sede en París. Un momento que tengo que hacer una consulta. ¿Qué es la prueba PISA? Aquí hay un resumen de OECD. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios. Gracias. Bien, la prueba PISA tiene que ver con la OCDE, es uno de los órganos, y es el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos a los 15 años. Porque estos organismos internacionales que venimos mencionando y otros más, acuerdan también los saberes que los alumnos a los 15 años deben dominar. Por ello es que la prueba PISA de alguna manera nos viene mostrando cuánto aprendieron los alumnos. Pero en realidad lo que esa prueba mide es el funcionamiento del sistema educativo de cada país, que es lo que se quiere saber. Nuestro país, es decir, Argentina, no es un país miembro de la OCDE. Es un país adherente, es decir, quiere ser un país miembro, pero participa. Por ello es que en estos acuerdos internacionales, más allá del signo político de quien gobierna el país, esos acuerdos tienen que ser respetados. Cerrando ya la exposición, voy a hacer una referencia sobre el proyecto de ley de Mendoza que nos convoca. Considero que es un marco general concordante con la Ley de Educación Nacional 26.206, incluye los principios y objetivos establecidos en acuerdos con los organismos internacionales, por supuesto que también la normativa vigente en nuestro país. También el proyecto muestra una apertura para los nuevos desafíos, especialmente post-pandemia, y el uso de las tecnologías informáticas y comunicacionales y la enseñanza online. Hago mías las palabras de la profesora Elia Ana Bianchi de Cicias en una publicación reciente de uno de los diarios del medio. Y dice: este nuevo proyecto de ley nos invita a construir un espacio plural que nos convoque a pensar desde el diálogo multidisciplinar,
la reflexión teórica de corrientes filosóficas que inciden en nuevas perspectivas de investigación para la educación, los enfoques sociológicos y éticos, la investigación y la observación crítica de los territorios concretos en los cuales se instalan las instituciones escolares. De igual importancia, consideramos que no basta la suma de enunciados en un texto articulado, sino que deben expresar con claridad los modos en que se traducen en la práctica y en las gestiones organizacionales. Ahora un momento de reflexión. ¿Sabe el maestro, como dice Emilio Tenti, que el conocimiento racional del mundo provee armas de autodefensa contra la ignorancia que alientan los determinismos, los irracionalismos, las manipulaciones, la malversación de confianza, la dominación y la explotación? ¿Saben los docentes, como dice Adriana Puigros, que la educación es lo contrario de la ausencia de futuro, dado que está tejida con el deseo y la voluntad humana de superar el abismo que separa el hoy del mañana? ¿Sabe el maestro que el destino de los niños está en sus manos? En el derrumbe de la escuela pública, digo, la gran motivación para los niños es aprender, saber hablar, comunicarse con los demás, ampliar el propio vocabulario, poder emitir opiniones, saber elegir, porque aquí entre mis manos está la libertad, pero si no poseo conocimiento, la dejaré volar y otros decidirán por mí. Esta es la motivación que mueve fronteras y derriba montañas. Es el maestro quien debe encender en el alma de su alumno el amor por aprender. Si un maestro no puede generar esto con un elevado caudal de eficiencia, no tiene sentido su existencia, no tiene sentido la escuela. En el maestro está la llave para abrir en el alma de los niños el amor por leer, estudiar, saber. Para que esto sea posible, debe el maestro ser un narrador, un inspirador, un motivador. Se puede decir que mientras impere el facilismo y el poco esfuerzo por leer y estudiar, los discursos demagógicos de la inclusión social y de la educación con calidad para todos resultan una farsa. Pero recordemos todos, en especial las maestras, que todas las noches al acostarnos tenemos una compañera que nos cuestiona o nos confronta o nos interroga. Ella nos pregunta, ¿qué hiciste hoy por ese alumno triste que algo te quería decir con lágrimas en sus ojos? Le dijiste, cielo, todo va a ir bien, hazlo nuevamente, esfuérzate. ¿El mérito vale? ¿Qué hiciste para que tus alumnos puedan leer y escribir cada vez mejor? ¿Qué hiciste hoy para que tus alumnos crean en un futuro diferente y mejor que la realidad en la cual viven? ¿Te diste cuenta que el futuro de esos niños que son tus alumnos está en tus manos? ¿Con qué país sueñas, maestra? Maravilloso es tomar la almohada y decirle, conciencia, estamos en paz, descansemos. Por este motivo es que propongo para la agenda de funcionarios, legisladores y políticos en general lo siguiente. No sé si para este proyecto o para otro o para otra norma legal, que puede ser perfectamente una resolución de la Dirección General de Escuelas. Para el nivel primario, por lo expresado anteriormente, propongo la mejor maestra debe estar en primer grado y debe establecerse un plus en su salario.
y, si es posible, acompañar al grupo de alumnos hasta el segundo grado, por lo menos. Todo dependerá de la región y de la escuela y de las necesidades de los niños. Para la escuela secundaria, siempre hablamos, en todos los niveles, del proyecto educativo institucional. Proyecto que siempre pretendemos que sea innovador. Sí, deben tener una duración de 2, 3 o 4 años y garantizar la estabilidad de todos los docentes y del personal que interviene en dichos proyectos. Para ello propongo, anímense, los cargos y horas cátedras de esas escuelas declaradas en proyectos innovadores deben ser bloqueadas. Voy a aprovechar y voy a hacer otra propuesta. Ocurre, especialmente en el nivel medio, que hay mucha movilidad de docentes. Y muchas veces los proyectos fracasan por esta movilidad. Y este es un desafío. No es para decir no, así, para pensar. Aquellos docentes que ingresan como suplentes porque el titular está en cambio de función, en misión especial, o padece una larga enfermedad, y pasa como suplente 1, 2, 3 y a veces hasta 4 años, cuando el titular se jubila o lamentablemente fallece, ese suplente tiene que quedar automáticamente como titular. Esa es la propuesta. Mi última propuesta es para el nivel superior, que puede ser en esta norma o en otra ley, pero en un futuro no muy lejano. Es la creación de la Universidad Provincial de Mendoza, que incluye a la Facultad Pedagógica. De esta forma, todos los docentes tendrán una formación universitaria y tenemos como base los IES, los Institutos de Formación Superior. 2 antecedentes. Hace 2 años, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley de formación docente del sistema educativo y creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de mejorar la calidad de la formación de los docentes. El segundo antecedente es de hace 15 años, la creación de la Universidad Pedagógica Provincial de Buenos Aires, cuando la doctora Adriana Puigros era directora general de escuelas, crea esta universidad para atender estas necesidades de la formación de los docentes. Y hace 5 años, esa universidad ya es la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. Así que anímense porque antecedentes hay muchos. Para terminar con esta exposición, voy a dar un mensaje. Puede ser el mejor proyecto de inclusión y calidad educativa, pero si no está en el corazón de los maestros, habremos fracasado una vez más. Y muchos niños y niñas seguirán viviendo en la pobreza o miseria, excluidos de la posibilidad de un futuro digno, pleno de ciudadanía. Muchas gracias.